Salud. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la tercera edición de la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. Los pistoleros que se alquilan para matar realizan, en plan minorista, la misma tarea que cumplen en gran escala los generales condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias militares. Los violadores que más velozmente violan la naturaleza y los derechos humanos jamás van presos. Ellos tienen la llave de las cárceles. En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los países pobres. Los bancos más prestigiosos son los que más narcodrogas lavan y los que más dinero robado guardan. Las industrias más exitosas son las que más envenenan el planeta. Y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo. En este inicio de la tercera cátedra abierta de soberanía alimentaria desde la corriente universitaria Amaranto, nos parecía homenajear en su nuevo nacimiento este año Eduardo Galeano, porque entendemos que más allá de su muerte, sus ideas siguen vivas, en tanto y en cuanto sigamos viviendo en un mundo al revés. Nos encontramos en esta tercera edición de la Cátedra Abierta, algunos ya la conocen, y es un orgullo y un desafío para nosotros desde la corriente poder seguir impulsando este proyecto que nos cuesta mucho, pero que en realidad tiene su sentido seguir profundizándolo, porque día a día reforzamos que los resultados los vemos en la ciudad en la que vivimos, y no solo acá, sino en la población con la que trabajamos y mucha gente alrededor que se fue acercando. Acá sigue la historia de una cátedra que empezó hace 3 años y que en la primera edición nos proponía un poco instalar el tema de la soberanía alimentaria, que poco en estas universidades, y las universidades en general se trata al menos de una forma crítica. Y decíamos en esa primera edición que entendemos que en el camino de la transformación de la realidad existen desafíos que desde este espacio estamos dispuestos a afrontar. Por un lado, romper con el relato o el discurso que nos encasilla o limita a meros críticos de este sistema, y por el otro, la lucha incansable contra los pesimistas del fin de la historia y del nada queda por hacer. Desde la Cátedra de Soberanía es una muestra genuina que se puede vivir de otra manera y que hay mucho por transitar porque somos parte de esta historia. En la segunda edición, a través de los debates teóricos que se fueron dando, de las distintas charlas magistrales, con un montón de profesionales y organizaciones sociales que se fueron acercando, después les agradecemos, porque esto no hubiera sido posible, intentamos reforzar este concepto de que entendemos a la soberanía alimentaria como el derecho que tienen los pueblos no solo de definir sus estrategias y sus políticas en cuanto a la producción, a la distribución y al consumo de sus alimentos, sino que también es el derecho a definir qué actividades se realizan en sus territorios, teniendo en cuenta cuando estas van en contra de la vida misma. Entonces, la soberanía alimentaria es eso, ¿no? Poder definir cómo queremos producir, cómo nos queremos alimentarnos, atravesado por la cultura, por la historia de los pueblos, pero también definir qué pasa y qué acciones se realizan en los territorios donde vive el pueblo. Y esa segunda edición la acompañamos con un desafío importante que nos pareció a nosotros empezar a establecer actividades prácticas o intervenciones en espacios concretos de nuestra ciudad que bien sabemos que están atravesadas por todas estas lógicas y por todos estos debates que fuimos realizando. Para nosotros también la segunda edición de la cátedra fue un éxito en ese sentido, porque entendemos que el conocimiento también se construye a través de la práctica. En esta
esta edición nos proponemos profundizar estos debates, profundizar estas prácticas, pero intentar también empezar a responder desde la universidad y con las organizaciones sociales y con el pueblo en general a un montón de demandas que atraviesan nuestra clase. Empezar a responder a todos esos problemas que bien nombramos y que mucho debatimos en estas ediciones, pero que es necesario que empecemos a tomar las riendas de las definiciones de lo que nos pasa. Me gustaría no dejar de mencionar que somos parte, como Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Cátedra Latinoamericana de Soberanía Alimentaria. Hemos tomado la responsabilidad y la decisión de que las fronteras son impuestas por el poder, pero que en realidad los pueblos tenemos los mismos problemas. El desafío es intentar lograr soluciones que también nos hermanen y que den cuenta de que esos problemas, si nos encuentran organizados, va a ser difícil que sigan avasallando nuestros derechos. Por eso desde acá saludamos a la Cátedra Latinoamericana de Soberanía Alimentaria, que la conforman no solo esta universidad, sino distintas universidades a lo largo del país y universidades de Uruguay. Quería pasar a nombrar cortamente los módulos que vamos a atravesar en esta cátedra, porque quisiéramos decir que hay algunos que tienen su continuidad este año y que queremos profundizar, y hay otros que son nuevos, como el que vamos a compartir acá con los compañeros. La cátedra este año contará con los siguientes ejes: soberanía energética, que es el que nos encuentra hoy; marco político-económico; salud socioambiental; energías alternativas y permacultura; nutrición; derecho a la ciudad. Estos tres últimos son nuevos ejes que hemos incorporado a la cátedra. Bienes comunes y acceso a la tierra; psicología social, que para nosotros es un orgullo poder seguir desarrollándolo porque nos parece que es sumamente importante incorporarlo. Y por último finalizaremos, como bien saben los que nos vinieron acompañando, con lucha social y soberanía alimentaria, con un conjunto de experiencias no solo locales sino a nivel nacional, que es importante que visibilicemos. Para ir finalizando, desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria, desde la corriente universitaria Amaranto, que está conformada por docentes, graduados, trabajadores universitarios y estudiantes, queríamos plantear que nos surgen algunas preguntas para plantear esta tercera edición de la cátedra. Nos preguntamos por qué se persigue y sumarea un equipo de investigadores que denuncian casos de cáncer en poblaciones que sufren fumigaciones en sus territorios. Nos preguntamos por qué se reprime y persigue a poblaciones que denuncian la entrega de vaca muerta a la multinacional Chevron, que a través del fracking saquea nuestros recursos. Nos preguntamos por qué se mata al pueblo Puom, que defiende sus territorios del monocultivo sojero. Nos preguntamos por qué se le demoniza a compañeros que acampan en Córdoba en contra de la multinacional Monsanto. Nos preguntamos por qué los ataques a los que luchan contra la megaminería a cielo abierto en el noreste de nuestro país. Nos preguntamos por qué se incendia el espacio recuperado en la ciudad de Mar del Plata, que plantea la necesidad de producir y de vivir de otra manera. ¿Qué pasa con el Monte Varela, que quieren hacer un negocio inmobiliario? ¿Será parecido a lo que pasó con la reserva del puerto? Nos preguntamos qué pasa con las fumigaciones en la periferia de nuestra ciudad, la depredación del recurso pesquero, el basural, o los que comen del basural. Nos preguntamos por la ley de semilla y los planes estratégicos que desean implementar. Nosotros acá venimos a decir que vienen por todo. Que vienen por todo porque sostenemos que en el capitalismo actual la mirada está puesta sobre los bienes comunes. Porque en el capitalismo actual la lógica es que todo sea una mercancía, incluido nuestras vidas. También decimos que el capitalismo vive en una fase de decadencia y que lo único que le interesa es seguir sosteniendo su tasa de ganancia a costa de cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa entran los pueblos, las vidas, los recursos y todo lo que hace a que podamos vivir felizmente. Nosotros decimos y decíamos hace 3 años que una porción muy minoritaria de la población tiene casi todas las riquezas en el mundo, y que esa minoría decide quiénes viven y quiénes mueren. Esa minoría hasta se da el lujo de tomar vacaciones en el espacio, aunque les parezca irónico, se puso de moda. Nosotros decimos también que ante todo eso, todos los días miles y miles de chicos mueren por causas tan injustas como no acceder a una vacuna.
nosotros decimos bien fuerte de esta cátedra que vamos construyendo un mundo nuevo, que pensamos que los problemas y lo que hay que abordar lo define el pueblo, y en todo caso nosotros desde la universidad podemos llegar a brindar nuestras herramientas y en conjunto con ellos poder construir ese conocimiento. Decimos desde acá que el conocimiento necesariamente debe transformarse en praxis, y esa praxis la entendemos como la síntesis entre la teoría y la práctica, como la síntesis entre todo lo que decimos y todo lo que analizamos desde acá y todo lo que vivimos día a día en conjunto con el pueblo, y entendemos que esa praxis debe necesariamente convertirse en una praxis liberadora. A esto aspiramos, a esto anhelamos y por esto luchamos. Por eso nosotros queríamos, nuevamente darle la bienvenida a esta tercera edición de la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria, que impulsamos desde la corriente universitaria Amaranto y en conjunto con otros sectores, con otras organizaciones que luchan. Y a su vez queremos decir que recordamos con un gran aprecio a Medel Jorge López, que falleció el verano pasado, que nos acompañó en estos años con su trabajo y su apoyo. Nos solidarizamos con lo ocurrido en el espacio de la vida orgánica e invitamos a todos a un festival que se desarrollará mañana a las 6 de la tarde, a la 1 del mediodía, en ese espacio, en Garay la Vía. Nos solidarizamos y decimos no hay negocio inmobiliario en el Monte Varela. También nos solidarizamos con la población de Monte Manís, en la provincia de Córdoba, y con el equipo de investigación donde participa el doctor Medardo Dávila, con la población de Famatina, con los vecinos de Malvinas Argentinas, con las asambleas en contra de las fumigaciones y con los pueblos originarios que defienden sus territorios. Decimos fuera Monsanto, fuera Chevron, las mineras contaminantes, fuera todas las multinacionales que saquean nuestros bienes comunes, y les decimos fuera también a sus gobiernos cómplices. Bienvenidos y esperemos que sigamos para adelante en este proyecto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Yo hablo en nombre del espacio ambiental Mar del Plata contra el saqueo. Voy a ser más breve. Quería recordar también, como hizo el compañero, una frase de un hombre que en el 1800 comenzó a estudiar el sistema en el que vivíamos y en pocas palabras decía que los hombres y las mujeres viven de la naturaleza y es por esto que son un solo cuerpo, ¿no? Entonces deben permanecer en un proceso continuo a fin de no perecer, de no morir. Por otra parte, también planteaba que la naturaleza es junto al trabajo que todos nosotros acá desarrollamos, el punto de partida de toda la producción de los valores y de todas las riquezas de las que gozamos como y de las que hay, no gozamos, de las que hay en el mundo. Y decía que el trabajo es el padre, ¿no? Y la tierra es la madre. El sistema en el que vivimos es un sistema capitalista que por un lado explota el trabajo de los hombres y de las mujeres y por otro lado destruye a la naturaleza. Entonces, para no contradecir, ¿no?, lo que decía al principio, si el hombre vive de la naturaleza, lo que está en juego acá es la vida. Nosotros como espacio ambiental, como cátedra de soberanía alimentaria, porque somos parte de la cátedra de soberanía alimentaria de Mar del Plata, nos posicionamos en contra de este sistema de muerte. Y es por eso que en conjunto proponemos a los compañeros que hoy están acá presentes hablar sobre soberanía energética, porque entendemos que hace falta estudiar e informarnos sobre la energía, porque básicamente el sistema que es el capitalismo, no puede rodar sin energía. Entonces deberíamos estudiarlo un poco mejor, ¿no?, para ver cómo funciona y de una vez por todas poder derribarlo y poder vivir como queremos. Hoy nos acompaña el licenciado Felipe Gutiérrez Ríos, integrante del Observatorio Petrolero Sur,
Compañero Martín Carcione, también integrante de la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén. Ellos van a introducirnos un poco mejor, así que bienvenidos a ustedes y bienvenidos a los compañeros. Hola, muy buenas noches. Como me presentaba Tomás, mi nombre es Felipe Gutiérrez, soy miembro del Observatorio Petrolero Sur, una organización que desde el año 2008 estamos trabajando en torno a la temática energética. Nació originalmente la organización provenimos muchos desde la comunicación. Dentro del observatorio tenemos un compañero que provenía de Productivity Media, otro compañero que venía de la cooperativa 8300 de Neuquén. Yo que provengo del colectivo de comunicación Mapuche Noco Express, nos proponíamos desde el lugar, se proponían los compañeros que comenzaron este trabajo, desde el lugar de la comunicación, poder visibilizar una serie de impactos que tiene la industria petrolera, que tiene la industria hidrocarburífera y que muchas veces son ocultados, minimizados, no mostrados. Esa fue la primera tarea que nos dimos en el transcurso de estos 8 años de trabajo, 7 años de trabajo. Todo ese proceso se ha complejizado mucho más y hemos podido empezar a discutir temas como la política energética, la política hidrocarburífera en el país, porque cuando hablamos de energía en Argentina estamos hablando casi por completo de hidrocarburos, y de la misma manera empezar a pensar y empezar a proyectar esta idea de la soberanía energética. Hoy en la mañana en la radio me preguntaban cómo se ligan ambas cosas, cómo dentro de una cátedra de soberanía alimentaria podemos discutir soberanía energética. Y la verdad es que la única respuesta que no sé, quizás tocará responder a los compañeros que nos invitaron, pero la respuesta que se me ocurre a mí es que estas son las respuestas de la clase, ¿no? Estas son las respuestas del pueblo ante un modelo que se ha instalado en un sentido muy particular. Entonces, para poder discutir esta idea de soberanía energética, buscamos este concepto, ¿no?, que es política petrolera, fracking, y las resistencias, y pensar la soberanía como un horizonte. Si puedo pasar a la siguiente. Rápidamente les comento que la idea es dividir mi charla en 5 puntos, o en 6. El primero es poner a la energía en un marco. Tenemos un marco de política económica nacional y los hidrocarburos, en tanto sector estratégico, se manejan en ese marco. Entonces rápidamente hay que revisar lo que es el extractivismo. Posteriormente analizar cómo se ha dado ese proceso en particular dentro de los hidrocarburos, cómo la salida a esto han sido los hidrocarburos no convencionales y vaca muerta como faro. Discutir acerca de la técnica que permite la utilización de los hidrocarburos no convencionales, que es el fracking. Hablar de las resistencias, que en realidad más que yo puedo hacerlo, lo hablará el compañero Martín, ahí estaremos intercambiando. Y finalmente dibujar esta idea de la soberanía energética, que desde ya tengo que decirles que las clases subalternas, la clase a nivel nacional no ha logrado, no tiene un proyecto de transición energética. En ese sentido, lo único que podemos hacer es diagramar algunas ideas. De hecho, tendría poco sentido práctico que yo pudiera dar una definición, por ejemplo, de tipo académico sobre lo que podría ser la soberanía energética, porque es un proceso en construcción, es un proceso que los mismos colectivos, que los mismos grupos políticos, que las mismas comunidades indígenas que están en este proceso, tenemos que ir dibujando. Entonces, el primer punto, Tomás, el sector energético en un marco. Rápidamente señalar, bueno, en realidad la idea de la presentación es principalmente tener algunas imágenes y algunos gráficos que permiten reafirmar lo que voy diciendo y poder graficar claramente de lo que se trata. Rápidamente, si hacemos un recorrido del capitalismo en su fase neoliberal instaurado en Argentina a partir de finales de la década del 80, en lo que hace relación al sector hidrocarburífero, podemos decir que estuvo marcado por el ajuste fiscal, la introducción del modelo de los agronegocios, la regulación económica y una oleada privatizadora muy fuerte que en el sector hidrocarburífero tuvo un claro marco en el momento en que se privatizó YPF. Podríamos hablar de que se generó una institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones durante ese periodo.
lo que generó desde el plan de convertibilidad y la liberalización de los capitales hacia afuera y dentro del país, un proceso de reprimarización de la economía, esto es cierto, principalmente que la economía se base en la exportación de materias primas, lo que tuvo como consecuencia la desindustrialización o un giro en una reorientación del proceso industrial. Con la crisis del año 2001, con la crisis del año 2001 se marca un ciclo nuevo que sin embargo tiene una serie de continuidades con el ciclo anterior. En ese sentido, Argentina por supuesto no está desarraigado, concuerdo con las palabras del compañero, por la propia historia de uno, ¿no? Somos una región y ahí los ciclos son muy similares. Aparece atrás, por ejemplo, el ciclo de alza de los 4 principales productos de exportación de la región. Claramente, entre el año 2000 y 2008, hasta la crisis subprime, la crisis de la burbuja inmobiliaria argentina, el continente tuvo un crecimiento sin precedentes. Solo durante los 60 hubo un crecimiento de las características de este periodo, lo que llevó a que la mayoría de los gobiernos regionales se quedaran en ese lugar que significaba la exportación de materias primas, más allá de un proceso fuertemente industrializador. Acá en el país se da un proceso muy particular, no solo en el país, en realidad a nivel continental, que es esta idea del neoextractivismo o del extractivismo progresista, que hace referencia a las materias primas como una columna vertebral de la economía nacional de cada uno de los países. Y en el caso particular de este extractivismo progresista, en el cual podríamos ubicar a Argentina con las fuertes diferencias que tiene con otros gobiernos regionales, es que el Estado pasa a ser motor y garante de los procesos de exportación de las materias primas. Ahí se ocurre un proceso propio de los 90 en donde la discusión estaba puesta en si hay más Estado o menos Estado. Durante este periodo del neoextractivismo podemos ver claramente actualmente cómo el Estado es necesario para la ejecución de una serie de proyectos extractivos, mineros, cuando me refiero a extractivismo, ¿cierto? Me estoy refiriendo a la minería, al petróleo, al monocultivo forestal, al turismo de alta intensidad, por ejemplo, en fin, a la situación pesquera también masiva, en fin, a una serie de formas de desarrollo económico en los cuales se termina asignando al continente a este nivel de primario exportador. Atrás está la cita de este economista uruguayo Eduardo Budina, que habla justamente sobre esta situación que tienen estos gobiernos progresistas que terminan justificando la acción extractiva bajo un manto de superación de la pobreza, bajo un manto de que esa va a ser la única forma de desarrollar a cada uno de los países. ¿Qué tiene como resultante todo este proceso? Esto que David Harvey llama la acumulación por desposesión. Se puede ver fuertemente a nivel continental un corrimiento, un avance de la frontera extractiva a todo nivel, que tiene como resultado el poco territorial, que tiene como resultado un cercenamiento de los bienes comunes, que tiene como resultado la privatización, no solo de los bienes y servicios públicos, sino también de la cultura, de una serie de bienes que antes eran comunes y que hoy en día podemos ver que están claramente privatizados en un proceso de privatización. Esto también se da en un marco específico a nivel mundial, desarrollo de la llamada tercera revolución científica, que en el modelo de agronegocio podemos ver claramente que permite empujar esa barrera. El fracking está dentro de eso. Las características que supuso y supone la fase neoliberal, que es una discusión interesante que se podría dar de cuándo termina o no, cuándo empieza o no el neoliberalismo. Hay ciertos sectores que quisieran reducir el neoliberalismo a un periodo particular de la historia argentina. Sin embargo, en política petrolera, por ejemplo, podemos ver que la continuidad del neoliberalismo llega por lo menos hasta el año 2012. Una crisis civilizatoria que no es solo económica, sino también que es energética, es alimentaria, es climática, y la podemos ver en donde el capitalismo está mostrando claramente sus límites. Y
así no va a hacer ese ruido. Porque hace un ruido que... Muy bien. Si vos agarras muy fuerte el micrófono, ¿cómo va a hacer ese ruido? Disculpen, ¿eh? Gracias, Pablo. Empiezo. Vamos a los hidrocarburos, entonces, en particular. El siguiente punto es analizar esto mismo en el caso particular de los hidrocarburos. Rápidamente, a comienzos de los 90, en el marco del consenso de Washington y en sintonía con lo que estaba sucediendo a nivel mundial, en Argentina se dio una neoliberalización de la política petrolera en un proceso triple. Por una parte, se desreguló el mercado, se le permitió a las empresas la libre disponibilidad de recursos, se liberalizó el precio. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, que se construyeron 7 oleoductos que vendían, gasoductos, perdón, que trasladaban el producto a Chile. Por otro lado, se da un largo proceso de privatización y desmembramiento de YPF que empieza en el 89 y termina en el 99, que culmina con la privatización y la extranjerización de todo el sector. Recordemos que hasta antes de ese periodo era YPF el actor central de la política energética, de la política petrolera. Y finalmente se transfiere el dominio del recurso a las provincias, que comienza durante ese periodo y termina con la ley corta del año 2006. De esta manera, y aquí sí marcar una diferencia entre los hidrocarburos y el resto o esta idea general de extractivismo. Los hidrocarburos, la lectura general es que los hidrocarburos fueron sujetos como un commodity, ¿no? Como cualquier otro bien exportable. Un compañero que estudia este tema, Diego Pérez Roy, hace la diferencia, estamos bastante de acuerdo con esa idea, que no es que pierdan su valor los hidrocarburos durante los 90 como estratégico. De hecho, la privatización de YPF le entregó al Estado Nacional, a la administración menemista, la cantidad de dólares suficiente para llevar la revolución productiva adelante. Sino que sigue siendo, y además traccionó a todo el sector de toda esta revolución productiva menemista. Entonces, en rigor, los hidrocarburos, a pesar de que se empezaron a generar saldos exportables, nunca perdieron ese nivel de recurso estratégico. Si vemos ese gráfico, que después podemos desarrollar un poco más esta idea, pero la línea punteada que está arriba, la negra, marca la importancia que tienen los hidrocarburos, es decir, el petróleo y el gas en la matriz energética, y siempre ronda dentro del 90%. Este es el principal problema que tiene Argentina en tanto matriz, ¿no? Que está absolutamente ligada a esos recursos. Y bueno, luego se puede ver cómo ha ido aumentando los distintos, sobre todo el sector industrial, durante el periodo posterior a la convertibilidad. Como resultado del neoliberalismo petrolero, tenemos que bajó brutalmente el horizonte de reservas debido a la liberalización de productos. En Argentina, el año 98 alcanzó el pico petrolero y el año 2004 el pico de gas. Es decir, nunca se va a volver a producir la misma cantidad de gas y petróleo que se produjo durante esos años. De la misma manera que a nivel mundial el pico petrolero se alcanzó durante más o menos la misma época, lo que significa que el mundo y Argentina tienen que empezar a pensar en una matriz distinta a la hidrocarburífera. Con la administración kirchnerista se da una continuidad a estas políticas con algunas diferencias. Se generan algunos programas como el Gas Plus, por ejemplo, que generó una inversión súper fuerte sobre la zona del Alto Valle, en Río Negro. Y hacia 2012 tenemos un panorama de desinversión, de federalización, de transnacionalización y de extrema dependencia de los hidrocarburos, que muestra muchas más continuidades con el proceso de los 90 que ruptura respecto de esa época. Sin embargo, hay un proceso particular que se puede ver en la industria, que es un alto nivel de consumo posterior, ¿cierto? Digamos, la nueva paridad cambiaria generó un alto consumo de la industria, y se empezó, vamos al siguiente gráfico, que muestra claramente cómo el saldo energético empezó a dar negativo a partir del año 2011, lo que genera una sangría en dólares enorme para el país a través de la importación de gas. En lugar de buscarse un reemplazo de fuentes, lo que se hizo fue empezar a importar gas fuertemente desde países extranjeros como Trinidad y Tobago, los que llegan a muchos regasificadores. En Escobar, un poco más al norte de Buenos Aires, está uno de esos buques regasificadores con alto riesgo para la población del lugar. De hecho, contiene varias veces una bomba atómica. La fuerza que tiene eso está ubicado muy cerca de la población.
Este saldo negativo generó la necesidad del gobierno de pasar a la ofensiva respecto a la política energética. Y ahí es donde hay un cambio de paradigma a partir del año 2012, con la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, la que deroga la ley de disponibilidad por una parte y por otra parte expropia parcialmente YPF. En ese proceso se dio una discusión bien interesante, que fue que por primera vez apareció el concepto de pasivo ambiental. Las empresas tienen activo y tienen pasivo, y uno de esos ambientales es la contaminación que dejan en los territorios. Varias de las provincias aliadas al gobierno nacional empezaron a atacar a Repsol, a hostigar a Repsol antes de que se sacara la ley. De hecho, el ministro de Energía, el ministro de Economía, de Neuquén, Guillermo Coco, dijo que Repsol debía algo así como $5.000 millones en pasivos ambientales a la provincia. Todos esos discursos aparecieron en ese momento y disminuyeron rápidamente. Después, bueno, el mismo discurso de Kicillof, que dijo que a Repsol no se le iba a pagar nada y se le terminó pagando 25.000 millones a varios años. Entonces, hay un cambio de paradigma que es bien interesante, que es cómo el Estado pasa a ser empresario en el proceso de YPF. Ya deja de ser de capturar mínimas porciones de renta, sino que pasa a ser un jugador, un motor y garante de todo el proceso. Entonces, de todo el proceso del sector hidrocarburífero. Entonces tenemos a una YPF que no es la vieja YPF de antes no es la vieja YPF de antes de los 90, ni tampoco es la misma continuidad del neoliberalismo, sino que busca una hibridación que intenta, por una parte, generar el autoabastecimiento, eso dice la ley de soberanía hidrocarburífera, y por otra parte generar saldos exportables con el único punto de sutura que puede permitir eso es el desarrollo masivo de los hidrocarburos no convencionales, que es como la revolución de la industria en estos momentos. YPF entonces juega ese doble rol. Por una parte se promociona como una petrolera de Estado, como una petrolera de bandera. Sin embargo, cuando le conviene también a una sociedad anónima, como fue el caso del acuerdo entre YPF y Chevron, que no se ha podido conocer todavía. Entonces, YPF juega este rol de puente. Insisto en esta idea porque es un modelo que no habíamos visto en un momento anterior. No tiene que ver directamente con el neoliberalismo, sino que es esta nueva jugada en la cual Galucho en particular, el presidente de YPF, juega ese rol entre las necesidades que tiene el gobierno y las exigencias que tienen las corporaciones. Ese rol lo jugó muy claramente durante la discusión de la ley de hidrocarburos que se dio el año pasado. A nivel mundial tenemos esta situación de la revolución de los hidrocarburos no convencionales, que lo que buscan es sostener esta matriz hidrocarburífera a nivel mundial. Lo que está arriba, en la parte de arriba de esa pirámide, son los hidrocarburos convencionales, lo que siempre se extrajo, y hacia abajo aparecen una serie de otras formaciones geológicas que son las conocidas como no convencionales. Dentro de esta hay un abanico muy grande. Si puedes pasar al mapa siguiente. Dentro de esta hay un abanico muy grande de distintas formaciones geológicas. El mapa que está acá atrás fue trazado por la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos y muestra cuáles son las principales formaciones de no convencionales del mundo, de este tipo de petróleo. Esta es una jugada muy particular que está haciendo Estados Unidos, intentando contrarrestar la importancia que tiene la OPEP, por una parte, es decir, los países del Golfo, Arabia Saudita, Venezuela, Ecuador, por otra parte, y Rusia, en otro lugar, que es uno de los principales productores de gas del mundo. Lo que está buscando es Estados Unidos contrapesar a estas potencias a través de una serie de informes que intentan mostrar cómo debe desarrollarse las nuevas fuentes de energía. Estados Unidos tiene un nivel de producción muy alto, es el único país que realmente ha podido desarrollar los hidrocarburos no convencionales en el proceso de los últimos 5 o 10 años, con un altísimo impacto ambiental, y además son ellos quienes tienen la tecnología. Al tener ellos la tecnología son los que tienen la sartén por el mango. Entonces, cuando uno ve el avance de los hidrocarburos no convencionales en todo el mundo, se encuentra con algunas empresas que siempre aparecen. Chevron, por ejemplo, es la más clara de eso. También está lleno de cuestionamientos este tipo de informe, que no lo decimos solamente nosotros, lo dice por ejemplo Carlos Bulgeroni, que es
presidente de Pan American Energy, que es una de las principales petroleras privadas del país, dice, él subestima los datos que se dan respecto de Vaca Muerta. Vaca Muerta se supone que es la tercera formación de shale, de gas de luquitas, se llama en castellano, más importante del mundo. Él la cuestiona y dice que en petróleo nunca se puede saber cuántos son los recursos técnicamente recuperables hasta el último día. En Polonia, por ejemplo, el primer informe que saca la Agencia Internacional de Estados Unidos el año 2011, en relación al del 2013, se va a hacer un 85% de la estimación. E incluso ese 15% no se sabe si realmente vaya a ser recuperado. Entonces, lo que más bien se ve en este mapa es una movida geopolítica de Estados Unidos intentando, como decía, contrarrestar el mapa de la producción de petróleo en el mundo. Voy a referirme rápidamente a lo que son los hidrocarburos no convencionales. El tipo de shale, las luquitas, es este tipo de piedra, es una piedra. Históricamente se sacaron los hidrocarburos de una formación que podríamos decir que es como la esponja, es decir, imaginemos una esponja llena de agua, le inyectamos unas jeringas, subimos, va a salir todo el agua. Imaginemos que eso lo hacemos sobre esto ahora. Es imposible sacar el agua. Entonces lo que se necesita es generar esta fractura que es el fracking. El petróleo se formó en esto que se llama roca madre, en este tipo de formaciones, migró durante eras geológicas hasta piletas en donde históricamente se sacó el petróleo convencional. Este es el petróleo y gas convencional que cuando uno lo pinchaba, saltaba. Cuando uno pincha acá, no salta, porque están las piedras pegadas entre ellas. Entonces lo que se tiene que hacer es generar esta fractura. ¿Puedes pasar a la siguiente? Que bueno, nada, es una perforación primero vertical y luego horizontal, a la cual se inyectan grandes cantidades de arena mezclada con tóxicos que no son informados muchas veces. De la información que tenemos a nivel nacional hemos podido conseguir al menos 3 tipos de tóxicos cancerígenos. Y bueno, se hace esta perforación, se hace esta inyección, lo que permite liberar el crudo que se emerja a la superficie. Dentro del agua de retorno, de lo que vuelve, salen grandes cantidades de tóxicos. ¿Qué impacto tiene esto, David Núñez, sobre el agua? La posibilidad de contaminación de acuíferos, que es la gran fuente de agua potable para la población mundial. También sobre la tierra, hay un nivel de ocupación territorial que no tiene precedentes, que no tiene comparación con la industria convencional. También la posibilidad de eventuales de derrames. Todo esto lo hemos visto en Neuquén y seguramente Martín lo puede ir contando un poco más, pero eso son realidades que nosotros hemos podido ver. Y también a nivel de aire, o sea, se expande por el territorio toda esta contaminación y hay una emisión de gases de efecto invernadero que es mucho mayor a la industria convencional. Bueno, y estas otras consecuencias que son más sociales, que tampoco me voy a referir particularmente a ellas, pero porque sé que lo va a desarrollar Martín después. Y en la siguiente, bueno, este es otro dato importante. La tabla que está acá muestra la declinación de los pozos no convencionales en Estados Unidos. Después del 5.º año claramente ya baja muchísimo la producción, entonces existe la posibilidad, esto no lo podemos afirmar porque no sabemos de temas financieros, pero existe la posibilidad que incluso sea una burbuja económica, esta de la misma manera que lo han sido otras burbujas como la inmobiliaria, y solo los pequeños productores, porque dentro del mapa de empresas están las grandes empresas como Chevron, pero también hay pequeñas empresas de servicios, y sean estas las realmente beneficiadas con toda esta posible burbuja que podría ser el shale. Ahí esto es para mostrar el nivel de ocupación territorial. Por ejemplo, hay un campo en Wyoming, en el estado de Wyoming de Estados Unidos, y se ve cómo va subiendo la cantidad de pozos, y estos son pozos multifractura. Lo que se ve acá, entonces lo que uno ve arriba es solo una porción de todo lo que se está desarrollando abajo. Y en la siguiente está Vaca Muerta, la formación Vaca Muerta, que supera la provincia de Neuquén, es mucho más grande que eso, digamos, llega a Mendoza, al sur de Mendoza, al sur de La Pampa y en la parte de Río Negro. Y el punto que está marcado es Loma Campana,
que es donde se firmó el acuerdo entre Chevron y PF, que además es territorio histórico de una comunidad mapuche, la comunidad Campo Marica. Y en esa zona es donde se está desarrollando, entonces es el único lugar donde hoy está puesta en producción masivo en toda la formación Vaca Muerta. En el resto solamente está a nivel exploratorio. Dame la siguiente. Bueno, refiriéndose entonces a Vaca Muerta, ya lo comenté, es la formación, se supone, de quistas, según Estados Unidos, de quistas más importante del mundo. Además, existen otras zonas con potencial que, sin embargo, todavía no han sido desarrolladas. En el cuerpo de San Jorge hay una formación que se llama D129, si no me equivoco, que sería como la Vaca Muerta chubutense. En Chubut están parados 2 pozos de fracking, por amparo representados por una comunidad mapuche. Y en la cuenca austral Magallanes, en el sur, que se llama Austral del lado argentino y Magallanes del lado chileno, tampoco ha habido avances desde este lado. Sin embargo, desde el lado chileno ya se han puesto en producción varios pozos de arenas compactas, que es otro tipo de formación no convencional. El siguiente, bueno, eso es lo que estaba señalando. Dale. No me voy a referir a esto porque es un poco largo acerca de cómo esto anda pasándolo, pero es cómo el PF busca este nuevo paradigma de desarrollo a través de la... Sí, tema importante, digamos, la ley de regulación ambiental. Todo este proceso se ha llevado sin una consulta a las poblaciones afectadas, sin una democratización de la discusión, lo que nos lleva igual a un punto de decir cuál es la verdadera democracia al interior de empresas supuestamente públicas. De qué manera se puede discutir en una empresa de estas características las políticas que se van a llevar adelante. Dentro de las consecuencias más importantes que podría señalar está la de que la discusión energética la discusión energética se ha llevado a un nivel central dentro del país, sobre todo lo pudimos ver durante la firma del acuerdo entre IPF y Chevron. Eso le ha dado mayor relevancia a las resistencias que se han podido dar a nivel nacional. Se pensó tanto el acuerdo que el gobierno tuvo que salir a discutir, los gobiernos, tanto el nacional como provincial, en el caso neuquino, tuvieron que salir a discutir con los sectores que estaban resistiendo a esto, los sectores afectados. Y también un proceso de completización en la resistencia y en los sectores que estaban en disputa por esta temática. Hace algunos años atrás toda la discusión desde la izquierda, si se quiere, era en torno a la renta petrolera, qué impactaba más, qué impactaba menos, y provincias y nación. Y hoy se han podido llevar adelante mucho más fuerte las discusiones en torno a temas socioambientales, en torno a derechos indígenas, en torno a la democratización de la discusión sobre política energética, y eso nosotros creemos que puede ser como uno de los mejores procesos, de las cosas más importantes que han pasado en este tiempo. También una toma de conciencia muy importante. 45 municipios se han declarado, alrededor de 45 municipios se han declarado libres de fracking en todo el país, incluso sobre zonas que no tienen grandes antecedentes de explotación hidrocarburífera. En la cuenca de Clarameco varios municipios se declararon libres de fracking a propósito de la posibilidad que se extraiga gas de gas asociado a mantos de carbón o otro tipo de formación no convencional. Entonces se ha llevado a nacionalizar una discusión que nos parece muy importante y que nos parece que está muy vinculada con las formas en que entendemos el desarrollo y los modos de desarrollo. Voy a darle la palabra a Martín y luego podemos retomar tanto él como yo la discusión de esta idea de la soberanía. Primero que nada, buenas tardes a todos y a todas, agradecer la invitación. Recién compartiendo un rato antes de arrancar con algunos compañeros que nos contaban la experiencia de la cátedra. La verdad que es muy bueno que haya espacios como este para poder discutir muchos temas que a veces le pasan muy de costado a la universidad, y que haya espacios como este que sirven, como nos decía el compañero, de caja de resonancia de las luchas y de los procesos sociales que se están viviendo en el país y en otros lugares. Es fundamental. Entonces, primero que nada es un orgullo poder
participar y traer la experiencia que nosotros un poco estamos llevando adelante en Neuquén. Es difícil y siempre que nos toca por ahí contar la experiencia de la multisectorial y de las cosas que nos están pasando, es complicado hacerlo de una manera muy ordenada porque en general muchas de las cosas que planteaba Felipe y que están desarrolladas de esa manera, nosotros la vivimos de una forma muy turbulenta porque es un enfrentamiento constante en el que nos vamos encontrando desde muchos lugares a medida que van avanzando estos procesos. Él hablaba del acuerdo entre YPF y Chevron y nosotros hablamos de una represión de 8 horas en la puerta de la legislatura, donde miles de compañeros y compañeras de sindicatos, organizaciones sociales, partidos, centros de estudiantes queríamos impedir que se votara ese acuerdo secreto, donde ni siquiera los diputados sabían que estaban votando. O sea, votaron en secreto, que estaba bien que Chevron se quedara con esa área, que hiciera lo que quisiera, y de paso de llama, digamos, estuvieron baleando y gaseando compañeros 8 horas en la puerta de la legislatura, y hace poquitos días salió, digamos, a la luz un intento de judicialización justamente de lo que estuvimos en la puerta de la legislatura enfrentando esa brutal represión para hacer pasar un poco esta política que evidentemente, más allá de los discursos y de los intentos de maquillaje que se hacen, violenta un montón de derechos de las comunidades, de los pueblos, y que por eso encuentra una resistencia muy grande. Yo estaba ahí en la discusión de la energía y tiene mucha relación con la soberanía en general, con la soberanía energética y todo, porque Tomás hablaba del señor que decía del padre del trabajo y la madre de la naturaleza. Nuestros gobernantes evidentemente no quieren mucho a sus padres, y también decía que el capitalismo había venido al mundo chorreando sangre y lodo, y evidentemente no solo vino al mundo chorreando sangre y lodo, sino que sigue chorreando sangre y lodo 500 años después. Entonces, compartiendo ahí algunos conceptos que nos fuimos encontrando con compañeros. Por ejemplo, nos contaban los compañeros de un centro de documentación e investigación de Bolivia que en los últimos 25 años aproximadamente de extractivismo en Bolivia se ha extraído riquezas, más riquezas que en los 500 años de la colonia. O sea, desde los 500 años de explotación y de la colonia en la zona de Bolivia y Perú, en los últimos 25 o 30 años se ha extraído una mayor cantidad de riqueza de esos países que todo ese proceso. Es decir, hay un proceso de saqueo creciente en nuestros territorios, y en Neuquén esto tiene además algunas relaciones particulares con otras industrias y con otras realidades de las comunidades que hay habitando en la provincia. Ahí en la zona en particular donde, para empezar por un lugar importante, así como Felipe marcaba por ahí el punto de declive de la producción y demás, es interesante ver que ha tenido momentos de más auge la actividad petrolera y de caída, ¿no? Y en esos momentos de caída, una economía como la de la provincia de Neuquén, que es una economía de enclave, que depende esencialmente de la producción petrolera, los distintos gobiernos han intentado maquillar algunas soluciones de diversificación económica, ¿no? Misteriosamente siempre eran amigos de los gobernantes y demás los que obtenían tierras, por ejemplo, en la zona de Anielo, y que es la zona de Vaca Muerta, justamente para hacer, por ejemplo, bodegas, ¿no? Se hizo todo un momento de declive, fue el furor de las bodegas, empezaron a aparecer los vinos neuquinos, entonces toda una zona de entrega de tierras ahí, de créditos con muy baja tasa de interés para que se hagan las bodegas, la fruta fina. Hay todo un sector, en Neuquén se crían animales, chivos,
y hay un sistema de criar los chivos que casi no se aplica ya en ningún lugar del país, que es de invernada y de veranada, digamos. Se mueven los animales de acuerdo a la época del año, a las distintas pasturas y demás. Y hay otra zona de una producción muy grande ahí en el Alto Valle, que es toda la zona de producción de fruta, ¿no? La zona de Cipolletti, el borde de Neuquén, toda la parte del Alto Valle. Entonces, bueno, en estos momentos de declive un poco de la producción petrolera era como que se incentivaba este aspecto, y ahora, con todo el boom, digamos, recién Felipe mencionaba, por ejemplo, el programa Gas Plus, que es un programa que empezó en el 2008, si no me equivoco. Bueno, en ese momento, en toda la zona de chacras de fruta de la ciudad de Ayes, que están en la zona de Ayes, de Cipolletti y Fernández Moro, por ejemplo, empezaron a avanzar de manera violenta usando el método de fracking, financiándose con ese programa Gas Plus la explotación petrolera. Y entonces hoy uno puede encontrar en el medio de la chacra donde se cosechan manzana o pera, torres de perforación de petróleo, piletas de desecho, ¿no? Y entonces hoy la industria de la fruta en la zona está en una crisis terrible, y muchos de los pequeños y medianos productores que vivían de esas producciones hoy están arrendándole a las petroleras por montos mucho mayores sus tierras, digamos, para subsistir. Obviamente es una crisis que es incluso propagandizada, ¿no? Es utilizada por las propias petroleras como una forma de extorsionar. No es una crisis que tiene que ver con el bajo precio del producto y demás, con otros factores, pero obviamente las petroleras hacen una propagandización de esta crisis para decir que no conviene ir por ese lado, les conviene arrendarme una hectárea. La relación más o menos, para que se den una idea, es entre 5.000, 4.500 pesos por hectárea a 450, 500 pesos de producción, ¿no? Porque sacan los productores con los frutos. Entonces, es una industria que la está matando, que tiene que ver directamente con la alimentación y con la forma de vida de esos pueblos, digamos, porque después yo me voy a meter un poquito, pero además del ataque violento a una forma, a un ambiente y a una organización que tiene la tierra en ese lugar y demás, es un ataque violento a la forma de vivir, a la sociedad, a lo que la gente está acostumbrada en esos territorios. En la otra zona de la provincia, si se quiere más árida, está la cuestión de los crianceros, que tienen muchísimos problemas para continuar con su producción y con su forma de vida. Por esto que explicaba Felipe, digamos, la industria petrolera y la nueva etapa de esta industria petrolera, que tiene que ver con los no convencionales, avanza muchísimo más sobre los territorios, es decir, las torres son más altas. Para que ustedes se den una idea, cada pozo de fracking aproximadamente, depende si es multiperforación, hay varias variantes, pero entre 15 y 20 millones de litros de agua. Eso no lo llevan en balde, lo llevan en 16, 17, 18 camiones trailer que se mueven por el medio del territorio por cada pozo. En Loma Campana hay alrededor de 500, 600 pozos. Eso en el medio de una comunidad, imagínense que cría, ¿no?, chivos, y entonces las petroleras pasan con las topadoras, abren picadas, levantan polvo. Una parte importante de los chivos se los roban, digamos, en el camino, no hay forma de contener. Incluso ahora lo que están intentando hacer es meter un sistema de producción que también lo conocemos en Argentina, que es el que le han aplicado a la ganadería, que es el sistema de ciclón, digamos, de tener los animales en pequeños lugares reducidos, sin veranada ni pernada ni nada, darles con alimento balanceado para que salgan rápido y poder venderlos a la producción. Entonces están destruyendo todo una cultura y además una forma de producción. Ahí en la zona, Neuquén, la ciudad de Neuquén está a unos 100 kilómetros de la base de Vaca Muerta, que es Añelo, la ciudad de Añelo, que es una pequeña ciudad que no tiene hospital, por ejemplo, pero tiene un casino gigante. Bárbaro el casino.
Y está, entonces, esta economía, por ahí en la ciudad en sí, es difícil dimensionar lo que significa lo que están haciendo en esos territorios, ¿no? Se ve un poquito más cerca lo de ahora en la ciudad de Neuquén también desde hace un tiempo, en algunos barrios periféricos también hay perforación en los mismos barrios, en las ciudades. Y entonces, fundamentalmente al calor del acuerdo con Chevron, que fue un poco la entrada o la piedra de toque para arrancar con la explotación en Loma Campana, surgió como una necesidad realmente que muchos que andábamos por ahí con distintas opiniones sobre un montón de temas nos juntáramos porque había un tema central que se empezaba a instalar, que era este tema del fracking y de la avanzada de las corporaciones traídas de la mano por nuestra empresa de bandera, ¿no? Porque todo el celeste y blanco que le pusieron a YPF fue justamente para que de la mano de YPF viniera Chevron, viniera no es una forma de decir, Chevron opera en Neuquén desde hace varios años, pero de darle este salto de calidad y esta entrada de estas empresas en esta zona. Entonces, ¿quiénes somos, digamos, de alguna manera? Nosotros somos como ustedes, digamos. Somos un montón de compañeros y compañeras que a lo mejor estábamos en alguna agrupación estudiantil, que estábamos en algún sindicato, que éramos trabajadores de áreas naturales protegidas, que estábamos en algún partido político, que estábamos en nada y nos pareció que estaba mal. Y así, de esa manera, surge la multisectorial, que es justamente esto, un lugar de encuentro donde nos pusimos como objetivo e intentamos revalidarlo permanentemente, que el acuerdo fundamental es ese, al que llegamos entre todos. Digamos, tenemos un acuerdo fundamental que es que no queremos el fracking, y a veces nos damos cuenta que es lento, digamos, que es más lento y todo, pero priorizamos este lugar de encuentro al que hemos llegado, que es acordar, que llegamos a este lugar que para nosotros es fundamental. Juntos vamos lento, pero vamos avanzando y nos ha permitido, la verdad, aprender muchísimo. Recién Felipe decía que un poco no se puede hacer una definición académica en relación a la soberanía energética, y es verdad, hay un montón de puntos que nosotros los vamos aprendiendo en la lucha, digamos, en el enfrentamiento que venimos teniendo de la avanzada de las petroleras. Fuimos aprendiendo esto, cuántos litros de agua usaba, fuimos aprendiendo sobre la técnica y también fuimos aprendiendo sobre los medios de esta empresa para entrar en nuestros territorios. Fuimos aprendiendo cómo enfrentarlos también, fuimos aprendiendo un montón de cosas, y la verdad que es un proceso de mucho enriquecimiento que se ha ido dando, a pesar de que el acuerdo con Chevron se firmó y nosotros cada vez que nos juntamos ya decimos, bueno, estamos 500 pesos abajo, o sea, en 2 años estamos 500 pesos abajo. Pero también en los últimos 2 años hemos logrado tratar de estar permanentemente ahí en los lugares donde se discute y se deciden, digamos, las cuestiones que tienen que ver con nuestros territorios y con nuestra forma de vida y con lo que tiene que ver con el futuro. Por eso nosotros hacemos acciones de distintos tipos en la multisectorial. El año pasado, sin ir más lejos, estuvimos en la zona justamente de Loma Campana, que recién hacía referencia a Felipe, en la mesa que está afuera, les habrán entregado la cartilla que elaboramos junto con la clausura. Ahí hay un mapa muy gráfico que muestra un poquito cómo es toda la zona. Hay una comunidad, hay varias comunidades originarias mapuches en la zona. Estuvimos junto con ellos porque una de las políticas del Estado provincial y nacional para lograr que el acuerdo con Chevron y que el fracking y todo eso pase es justamente visibilizar a los que estamos donde están haciendo fracking. Entonces, supuestamente, vaca muerta, como en algún momento se llamó la campaña del desierto, ahora es la perforación en el desierto. Ahí supuestamente no hay nada, entonces no pasa nada, los acuíferos no están ahí, o sea, no hay nada, ahí solo hay petróleo. Y no es así. Ahí hay comunidades originarias que viven desde hace mucho tiempo
que han construido su forma de vida ahí. Una de estas es la comunidad Campo Maripe, y el Estado provincial le niega una forma de lograr que no se cumplan incluso los acuerdos internacionales y todo, es negarle justamente su identidad como pueblo originario. Entonces le niega el reconocimiento jurídico como comunidad y como una forma de hacer eso. Entonces, mediante una serie de acciones, aún con la Confederación Mapuche, que incluyeron la toma de 2 pozos durante 2 días, el bloqueo de los caminos internos en el campo y el encadenamiento de compañeros en esos torres de perforación de fracking, se logró, por ejemplo, que después de más de 20 años se reconociera jurídicamente a la comunidad Campo Maripe y hoy tenga una herramienta más para seguir peleando por sus derechos. Pero son batallas desde ese punto de vista, digamos. O sea, nosotros vamos a pedir que se reconozca un derecho que está reconocido no por un Estado comunista, digo, por la comunidad internacional, por las leyes internacionales y demás. Y la respuesta es los gerentes de IPF llamando a la policía, militarizando la zona, para expulsar a los pobladores originarios, para que la empresa norteamericana que viene a llevarse los recursos pueda trabajar tranquila sin que los indios estén dando vueltas por ahí. Ese es el enfrentamiento constante con el que nosotros nos encontramos. Entonces hay acciones que se hacen en el territorio que son las más difíciles, porque son muchas veces aisladas de la sociedad. Ahí no hay ningún medio que vaya a sacar una foto. Ahí es un grupo de compañeros resistiendo y tratando de generar una resistencia en un lugar y peleando ahí, y otras acciones que tienen que ver con también la propia ciudad de Neuquén, con mucha difusión y todo, porque Neuquén es una economía de clave, no de ahora con el fracking. Digamos, de hace casi 100 años que se descubrió el petróleo y el gas en la zona, es una economía que está sentada ahí. Entonces lo que dicen ellos, la licencia social es bastante grande, digamos, es una parte importante de la población que convive con eso desde hace muchos años, y es una economía que está montada ahí. Entonces es un trabajo en la propia ciudad de tratar de difundir las consecuencias que tiene el fracking, de tratar de valorar como un éxito, por ejemplo, cuando se frena un pozo, como el que decía Felipe en Chubut, estos 2 pozos ahí, o cuando se prohíbe en el propio estado de Nueva York que se haga fracking, y decir, bueno, ¿por qué vienen a hacer el fracking acá? Va a hacer todo tipo de campañas de difusión, acciones callejeras, marchas, escraches, todo lo que sirva para visibilizar esta situación que se está llevando adelante ahí. Una de estas acciones que estamos haciendo tiene que ver con un área natural protegida que hay en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén hay una natural protegida que se llama Auca Mahuida, que es una reserva en la que trabajan algunos compañeros también que participan de la multisectorial. En esta área natural protegida hay áreas que pertenecen a la empresa Total, y ahora también está empezando a actuar IPF, ¿no? En la zona. Es un área natural protegida en la que no se puede hacer actividad hidrocarburífera. Sin embargo, hay varios pozos y ahora es la propia empresa nacional la que está avanzando en la explotación en esa zona. Es decir, nosotros el año pasado, por ejemplo, luego de una actividad que se hizo en Francia, en la asamblea de accionistas de la Total, donde una compañera nuestra viajó junto con un compañero del Observatorio Petrolero Sur, se hizo una actividad en la asamblea de accionistas de la Total. Ustedes saben que los burgueses son muy violas, ellos hacen asamblea de accionistas, charlan ahí a ver cómo le está yendo en la juntada de plata que hacen en los países periféricos. Entonces los compañeros consiguieron hacerse de una acción y fueron a la asamblea de accionistas a pedir un minuto para poder intervenir, y le preguntaron al presidente de la Total por qué no hacía fracking en su casa, digamos, en vez de pedir a... Bueno, como son muy democráticos, y sobre todo los franceses que son además, le dijeron, bueno, no, hagan una reunión con la gente de Total Austral, que es la responsable de eso. Entonces, al final del año pasado se comunicaron muy gentilmente los muchachos de la Total, y tuvimos una reunión con el gerente de recursos no convencionales de Total, con la encargada de relaciones públicas de la empresa, y con un señor que era sociólogo
que trabajaba en una consultora, que es la consultora que se encarga de ver si la gente le cae bien total o no. O sea, es decir, va a las comunidades en el puente y le dice, ¿usted le gustaría que viniera una empresa acá que le pondría plata a la escuela, le pondría plata al hospital y todo? Pero le dice, le vamos a meter un pozo, le vamos a... Bueno, son los señores que le lavan la cara a la actividad de la empresa. Entonces, bueno, nos reunimos. La compañera Carolina, que era de Natural y Protegida, otra compañera de Natural y Protegida, y yo por la multisectorial, nos reunimos con estos tres personajes. Y entonces la compañera le reiteró la pregunta y le dijo, queremos saber por qué vienen a hacer fracking a un área natural protegida cuando no lo hacen en su propio territorio. Fue muy gráfica la respuesta de este señor, que le dijo, nosotros hacemos fracking en todos los lugares donde podemos. Si venimos a hacer fracking acá, porque acá nos dejan. En otro lugar no nos habrá dejado la ley, pero eso no lo hacemos. Pero no nos importa si es Francia, Inglaterra, el Polo Norte, Neuquén o Filipinas. Nosotros desde que podemos hacer fracking y podemos ganar plata en eso, hacemos. Ustedes lo que tienen que preocuparse, nos dicen, es que los políticos de su país hacen las leyes que nos permiten a nosotros venir a hacerlo. Pero no es un problema nuestro. Nosotros somos una empresa que quiere ganar plata. Así es, la de recursos humanos, la de relaciones públicas, lo frenaba, lo decía, para que estos son la gente arbitral, que no le digan tanto, y el sociólogo intentaba explicarlo que no, que en realidad, bueno, lo que él quería decir, pero era muy claro lo que quería decir, no tiene patria ni ley ni nada, digamos, donde puedan hacerlo para sacar plata lo van a hacer, y eso solo, bueno, sirvió para que nosotros nos fortaleciéramos aún más en esa convicción, digamos, o sea, es la misma ley que rige el IPF, es la misma ley. Porque Galucho, junto a 4 o 5 directivos más diferentes, vienen del Lumen, que es una de las concesionarias del fracking a nivel internacional, porque traen el modelo de negocio de las multinacionales a la empresa de bandera, porque son los que hacen que, por ejemplo, en la ciudad de Centenario, pegadita a Neuquén, haya un depósito de pastillas radioactivas que se utilizan para hacer perfilaje de los pozos, al lado del barrio, donde vive la gente, porque son los mismos que ahora están haciendo, digamos, la ampliación. Después, no sé si muchos conocen la zona, digamos, pero está la ruta 22, históricamente la que une desde Bahía hasta la zona llega a Zapala, ¿no? Ahora la están ampliando, claro, porque tiene que pasar, imagínense, recién Felipe decía, bueno, inyectan agua y arena, pero eso de algún lado lo traen, entonces lo traen en camiones, entonces eso es camiones y camiones y camiones y camiones y camiones de agua, de arena, que pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y han aumentado los accidentes viales, digo. Hay todo alrededor de la industria extractiva y de la industria del enclave como la hidrocarburífera, hay todo un correlato, digamos, de cuestiones que se van desarrollando que son también terribles. Por ejemplo, otra de las cuestiones que han avanzado mucho, podemos decir que igual el gobierno de Neuquén es como pionero en esto de los palos y la represión y la judicialización, pero bueno, ahora es como que tienen como más material para trabajar en el tema, porque yo les decía, después de la represión de 8 horas que hubo en la legislatura ese día, ahora poquitos días antes de las elecciones, un fiscal que tiene como el mérito de ser el que le encanta perseguir a los luchadores, como que está ahí siempre esperando que haya alguien que se movilice por algo para judicializarlo, armó una causa contra 14, 15 compañeros, pero fíjense la forma de accionar de las fuerzas del Estado. La policía primero se juntó con todo el grupo especial, el más especial, el que pega más, el que pega menos, se juntaron todos en el casino de suboficiales de la policía, pusieron en un gran pizarrón todas las fotos de la movilización de las 8 horas de represión que tenían, que habían juntado de todos los lugares, y se pusieron a identificar gente. Este está, esta está, este está. En la causa hay 14 imputados, dirigentes sindicales, políticos, incluso un diputado que estuvo participando de
de la acción, pero hay 300 mencionados. No está imputado, pero la causa dice, estaba este, y el imputado estaba al lado de este, que es dirigente de tal cosa, y este del sindicato de allá, ¿no? ¿Qué pasó? El gobierno había logrado cerrar con algunos gremios la discusión salarial, no iba a haber paro antes de las elecciones, el fiscal sale con esto, los gremios dijeron, muchachos, meten este lío, cuando ya habíamos cerrado el asunto, sáquenlo. Entonces el propio fiscal que pone el caso pide que no avance la causa. Claro, pero ya lo había instalado en la justicia, entonces salió el diario Río Negro, que es, parece que lo escribiera Roca, que estuvieron un gobierno muerto y lo escribiera él, y hizo una editorial, un poco más dice, ¿cómo van a permitir que estos fascinerosos que hicieron todo eso, que dicen ustedes la denuncia que hicieron, no vayan presos, no vayan a juicio por lo menos? Entonces empezaron a insistir y no tuvieron, o sea, los tipos no querían. Después se dieron cuenta que lo habían hecho en un mal momento, pero por la presión incluso de los propios sectores más recalcitrantes de la provincia están ahí. Entonces nosotros nos movilizamos para que caiga la causa. Los tipos no la querían meter en el momento y ahora es probable que pasadas las elecciones vuelvan a la carga contra los 14 compañeros que están imputados ahí, con el peligro concreto de que eso vaya a avanzar sobre los otros 300 que están mencionados en esa causa judicial. Otro caso paradigmático con el que también estamos enfrentándonos ahora es el de la comunidad de Huicul-Nehuel, que es una comunidad que está no en la zona de Añelo, sino en la zona más cercana de Zapala, Putralco, que es una comunidad que resistió un intento de desalojo y tuvieron un enfrentamiento y hubo una notificadora judicial herida en ese enfrentamiento, y esta notificadora judicial emprendió una acción judicial justamente contra los dos compañeros. Lo que pasa es que le pegaron con una piedra, ¿no? O sea, en la refriega le pegaron con una piedra. Claro, el tema es cuál es la carátula que pone la justicia neuquina, intento de homicidio, ¿no? Entonces ahora hay un juicio en el que se pidió, que ya empezó hace un par de días, donde viajaron compañeros de todo el país, acompañaron a esa comunidad, porque además es terrible. La jurisprudencia, bueno, tirar una piedra en una refriega, en una lucha cualquiera, y un intento de homicidio. Eso es lo que están intentando. Viajó Sofía Gatica, Félix Díaz, un montón de compañeros de muchas luchas alrededor del país, porque realmente es una cosa terrible que estamos también tratando de enfrentar. Otro proceso en el que estamos participando ahora tiene que ver con los basureros petroleros, porque imagínense que toda la mugre que genera esto, a algún lado la tienen que llevar, y como les quedaba más cómodo, la pusieron al lado de la ciudad. Entonces toda la barda arriba de la ciudad, pegada a la ciudad, están los basureros petroleros. Comarsa es uno de ellos, Indarsa es otro de ellos, y así. Comarsa se dice por ahí, no sabemos, nunca pudimos terminar de averiguar bien el dato, pero parece que era del ex ministro de Energía de la provincia, el señor Coco, que tenía una changuita. Ese basurero petrolero tiene habilitadas por la municipalidad de Neuquén 4 hectáreas. Tiene unos hornos pirolíticos donde supuestamente queman los residuos petroleros. Bueno, nosotros junto con los compañeros de la Confederación Mapuche estamos haciendo ahí una investigación y se presentó una denuncia porque hay 19 hectáreas funcionando. Se tiene una habilitación para 4 y la municipalidad no se da cuenta que estamos usando 19. En los que hay piletones de desecho petrolero. Sacan los desechos petroleros de a 100 kilómetros, los traen en camiones hasta el borde de la ciudad, una parte la queman en los hornos pirolíticos que no terminan con los metales pesados, mucho menos, y otra parte lo dejan ahí para que se evaporen y vayan. Total, el viento los lleva con la ceniza del volcán y todo, viene para Neuquén. Y además, es un poco desagradable, pero está todo en la zona oeste de Neuquén,
donde viven los pobres, digamos, entonces no es tan importante. La zona este de la ciudad, donde están los gerentes de las petroleras, donde viven los amigos del poder y demás, no llegan tanto, se van a contaminar igual, se van a joder, pero no se ve, por lo menos, digamos. Entonces, nosotros, lo último por ahí es de la situación en general en la que estamos ahora, era mencionar dos o tres cuestiones que, si bien no tienen que ver directamente con la contaminación que genera o con la actividad en sí, que son problemas muy grandes que se exacerban en estas economías de enclave. No es exclusiva de la explotación petrolera, pasa en general alrededor de las minas y demás, pero que son alguna serie de actividades que se empiezan a desarrollar alrededor de estas actividades extractivas. Yo les mencionaba recién el casino de Añelo. Está lleno de casinos en la zona, ¿no? Porque imagínense que en la actividad petrolera hay sueldos altos, se mueve mucha plata, ahí está lleno de casinos. Está permitido el juego. Casinos por todos lados. Entonces, Añelo, pegadito a Vaca Muerta, donde los trabajadores petroleros, después de trabajar 12 horas, vuelven y hacen noche. ¿Qué hay en Añelo? Hay una sala con una camilla, una comisaría, y hay un casino gigante, prostíbulos por todos lados, y narcotráfico subiendo a morir. O sea, son las actividades alrededor de la industria del enclave, ¿no? Que también muchas veces están relacionadas con los amigos del poder. Entonces, el poder desde la legislatura y desde la Casa de Gobierno facilita los acuerdos con las empresas privadas, acomoda sus empresas propias. Por ejemplo, la senadora de la provincia de Neuquén, que es del Movimiento Popular Neuquén, que el otro día estuvo recorriendo con algunos diputados de la zona de Vaca Muerta para mostrarle cómo, claro, diputados latinoamericanos, no se sabe quién lo votó. Bueno, estuvo recorriendo para mostrarle que está. La señora se llama Kreutzler, ¿no? Bueno, una de las principales empresas de maquinaria y de maquinaria vial y de todo tipo de herramientas que se utilizan en la industria del petróleo, adivinen cómo se llama. Kreutzler. No tienen espacio, ¿no? O sea, hasta el mismo vencido tienen las empresas, o sea, muchas de las empresas subsidiarias y que trabajan directamente con las grandes operadoras están ligadas a esto. Pero además, como no quieren perder ni un poquito de todo lo que se genera en relación a eso, los tipos han generado y han dejado vía libre a una industria de narcotráfico monumental que obviamente se come la vida de los pibes de los barrios que se matan para ver quién se encarga de vender un poquito de eso. Ha aumentado exponencialmente la trata y los lugares liberados, digamos, para que funcionen ahí los prostíbulos y demás en la zona petrolera. Y ha aumentado, pero exponencialmente, la especulación inmobiliaria, que es otra cara del tipo de negocio. Hay 4 o 5 inmobiliarias en la ciudad de Neuquén que imponen los precios de los alquileres y de la venta de terreno y demás. Entonces, son toda una combinación de un montón de factores que están destrozando no solo el ambiente, sino la posibilidad de una vida más o menos digna, digamos. Ni siquiera hay un dato en una de las notas. Yo les recomiendo después también la página del Observatorio Petrolero Sur, porque los compañeros, la verdad, son un poco los que más mejor y más conocen y van problematizando y sacando nota y exponiendo el tema. Desde el 2010 al 2014 ha habido 76.480 erradicaciones en Neuquén, cambio de domicilios a Neuquén, ¿sí? Hay aproximadamente 600.000 personas en Neuquén. O sea, casi 80.000 se han erradicado entre el 2010 y el 2014. No necesariamente se han ido a vivir, pero sí han ido a ver si podían quedarse con un pedacito de esa Vaca Muerta, de ese dorado del siglo XXI que inventan y en el que caen miles de familias que por ahí en otros lugares no tienen una oportunidad y van ahí y entonces tratan de volver a trabajar el petróleo o llegar a un cosa ahí y van quedando
tirada, digamos, en los barrios del oeste de Neuquén, en pequeñas casillas, son criminalizados y marginados cuando toman un terreno para poder hacer su casa y bastardeados por los funcionarios del poder que no le dan ninguna solución. O sea, yo creo que nosotros, la verdad, no tenemos por ahí muchas coordenadas, mucha claridad sobre el tema de la soberanía energética o el tema de cómo salir de este proceso, pero se me ocurre que evitando esas cosas, repartiendo esas cosas, estamos en un buen camino para llegar, ¿no? O sea, que no haya gente que quede tirada al margen de esa mentira del logrado de la producción petrolera, que no haya combatir la contaminación y el saqueo que producen estas empresas, combatir las redes de trata, combatir la destrucción de nuestras comunidades y el avasallamiento de los que se cree que son todopoderosos y pueden avanzar y hacer lo que quieran. Creo que es un buen camino para poder problematizarlo y generar a partir de eso un programa, si se quiere, más político o más de salida, que nos permita cambiar eso. Nosotros, desde la multisectorial, elegimos ese camino. Vamos a enfrentar con todo lo que podamos, en el marco de la fuerza que tenemos, esta situación en la que estamos, y queremos a partir de eso ver si somos capaces también de generar una alternativa, de generar una salida positiva, digamos, a esta situación. Gracias por la invitación. Intentando retomar un poco lo que contaba Martín. El año 2011 se realizó la primera fractura en América Latina, en Argentina además. Lo hizo una empresa norteamericana que se llama Apache, cerca de Zapala, hay un acueducto ahí, al interior de una comunidad mapuche que se llama Ñalayco, que Ñalayco significa no hay agua. Eso fue en 2011. En febrero de 2013 yo me fui, trabajábamos juntos con la gente de la comunidad y me fui a reunir con la LONCO, con la cacique, con la dirigente máxima de la comunidad, muy joven, tenía su edad, más o menos. Por eso, diciendo 30 años tenía Cristina. Nos juntamos, estuvimos trabajando, teníamos que hacer la lista de la gente no tenía agua, porque realmente era así la situación. Había que exigirle a la provincia que llevara agua y teníamos que hacer la lista de las familias. Estuvimos trabajando en eso, no nos pudimos mostrar en la comunidad, estábamos en la ruta de la Confederación Mapuche, en la sede, que es Zapala. Estuvimos trabajando ahí, jugando con su hija. Cristina contaba que le dolía la espalda, le dolía el pulmón, no sabía bien qué tenía. Al mes me llama Jorge Nahuel, otro dirigente de la Confederación, y me dice: negro, llegamos tarde, la Cristina se murió. No tengo cómo relacionar su muerte con la industria petrolera, pero YPF llegó a esa zona que ¿cómo le cambian los nombres? ¿No? Eso se llama Ñalayco y en jerga petrolera se llama Ticlinal. YPF llegó hace 40 años a Ticlinal y la LONCO Cristina nació 10 años después. Tuvo toda su vida conviviendo con la industria petrolera. Ella recordaba cuando las chicas jugaban al lado de las piletas porque había mucha inconsciencia también en ese tema. Entonces cuando diagramamos alternativas, cuando pensamos en cómo hacer otro tipo de formas de extracción de energía y de formas de desarrollo, a veces no tenemos tan claro por dónde ir, pero sí qué es lo que no queremos. Y nosotros conocemos la industria convencional de petróleo y sabemos lo que generan este tipo de cosas, este tipo de muertes. Una mujer a los 30 años con 4 hijas. Sabemos que con el fracking estos riesgos se redoblan, son mucho más fuertes. Entonces decimos no al fracking por estas situaciones que comentaba: agua, la contaminación de agua, tierra y aire, y también por los conflictos socioambientales que eso genera, pero sobre todo porque entendemos y porque tenemos toda una experiencia acumulada respecto de cuál es la afectación en esos territorios. Entonces, empuñando todos esos no, digamos, todos esos no, es que intentamos desarrollar toda esta idea de qué paso adelante vamos a ir dando ahora. Si puede pasar a la parte, perfecto. Cuando nos sentamos, tenemos
la posibilidad, el privilegio del Observatorio Petróleo Sur de ser una de las pocas organizaciones que tiene la posibilidad de discutir estos temas. Entonces nos sentamos a discutir soberanía energética y parece ridículo, pero partimos por esa idea, soberanía y energética, ¿no? Discutir la idea de soberanía y discutir la idea de energía. Ya ante eso, hay una primera pregunta que es ¿cómo mantener el petróleo en el subsuelo sin que eso signifique el sufrimiento de millones de personas, sin que eso signifique la pobreza de millones de personas? Y eso es un desafío más que nada, más que una pregunta que se pueda contestar. Si nosotros miramos, hay un mundo que la energía construyó, que el petróleo construyó. Si nosotros miramos el mapa, esta es la matriz energética mundial. A un lado está la del año 73 y al otro lado está el año 2008. Hay dos grandes elementos que podemos encontrar. El primero es que se duplicó, es decir, se genera el doble de energía del que se generaba el año 73, y el segundo es que se mantiene un mundo basado en los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural. En la siguiente diapositiva podemos ver las curvas de cantidad de producción de petróleo y de desarrollo del mundo, es decir, la expansión capitalista tiene directa relación con la producción de petróleo. Esto tiene 150 años. Todo este proceso se vive más o menos desde mediados del siglo XIX. La siguiente, este es un elemento importante cuando se discute energía. ¿Qué tipo de energía y para qué? Los 10 mayores consumidores del mundo consumen 62%, y se ve claramente, digamos, como está ubicado hacia el norte el mayor consumo. Eso también lo podemos ver a nivel de cada país. El siguiente, bueno, estas son las transferencias mundiales de petróleo, pasan a estar está ubicado regionalmente, no en cada país. Por ejemplo, aparece desde Estados Unidos a no sé, se podría ser Bolivia, pero en realidad se refiere a América del Sur. Está esa curva, por ejemplo, entre México y Estados Unidos. México produce crudo, pero la gran mayoría se refina en Estados Unidos, y Estados Unidos le vende refinado. Así es como se mueve el circuito mundial. Y bueno, finalmente esta idea, ¿no? Esto es a nivel nacional. Creo que no se alcanza a leer, pero bueno, a este lado, a la izquierda de ustedes, está la matriz energética argentina del año 2006. Hay gas natural ocupa gran parte, petróleo en otro lugar, y aquí está dónde se van esas fuentes. En su gran mayoría es al transporte y a la industria, y en tercer nivel lo residencial. Ahí también está interesante para discutir la idea de la lamparita de bajo consumo, que es importante generar conciencia del bajo consumo, de lo que estamos consumiendo. Sin embargo, es mucho más importante ser conscientes de que gran parte de la energía utilizada no se va en consumo residencial, sino que se va en otros sectores. Y ahí es donde se tiene que democratizar la discusión, insisto, porque no es lo mismo la producción de una industria nacional que la producción de elementos para, no sé, de commodities para el extranjero, por ejemplo, para que además no lo vendan más caro posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es utilizar esta idea de la energía es igual, es el último. Vamos, pero quedémonos ahí un segundo. No voy a hacer ahora todo ese proceso histórico, ¿no? Pero sí decir que esta idea de energía que tenemos hoy se comenzó a utilizar recién a finales del siglo XIX, tomó sentido de la mano de estos combustibles, de los combustibles fósiles, y creó una idea del mundo que queremos. Nos creó una ilusión, o creó a nivel mundial una ilusión de mundo, construyó una demanda y eliminó las formas tradicionales de producción de energía, obligando a la población a tener una relación abstracta con la energía puesta como con E mayúscula. No siempre el agua fue H2O, no siempre el agua fue entendida como H2O, no siempre la energía fue entendida de la manera en que la entendemos hoy. La energía construyó entonces un mundo basado en la expansión de capital, en esa idea de que el capital es siempre expandible, y la transformación de nuestros deseos en necesidades. Para sustentarlo, voy a leer porque no creo que se me pase ninguna de estas ideas, se generó una política de encerramiento, un nuevo orden ecológico que transforme el ambiente desde una fuente de recursos a un recurso económico para la producción nacional mundial, reorganizando la sociedad y reduciendo el control de la población local sobre los asuntos comunitarios y dictando las normas de producción e intercambio. Este discurso está basado en dos grandes pilares: el temor a la escasez y la promesa de abundancia. La escasez, ya que se da por sentado que las necesidades energéticas y los deseos son ilimitados, pero los medios para satisfacerlos son limitados.
Y la abundancia porque supone que toda escasez puede ser resuelta por el mercado, la sustitución y la innovación tecnológica. Esa es una promesa del capitalismo. El discurso de la abundancia es el que impulsa los deseos de aumento permanente de consumo, mientras que el discurso de la escasez se ha naturalizado y termina justificando las guerras por el petróleo, la utilización del fracking, la explotación de petróleo en el Ártico. Ese impulso por el deseo, ese impulso por que siempre se van a cumplir esos deseos que promete el capitalismo, es que terminan justificando toda esta serie. Me acordaba de una viñeta de Fontana Rosa que le preguntaba Nobel Pereira Mendieta cuál es uno de los derivados del petróleo, y Mendieta le decía la guerra, por ejemplo. Entonces, nosotros tomamos una serie de elementos que no solo están dichos por nosotros, sino por otra gente que ha reflexionado en torno a la energía, y vamos a desagregar las principales ideas que tenemos para entender esta idea de soberanía energética. Todo esto es marco del pensamiento de que el desarrollo es de las personas y no de las cosas. En ese marco tenemos que entender, al menos como nosotros bien lo vemos, y pensando en que no solo hay que redistribuir, o sea, está claro que es necesaria una forma de democratización de la energía que le llegue a todos. En el continente tenemos, acá tengo los números, son 83 millones de personas, somos 600 millones en el continente, en Latinoamérica. 83 millones de personas cocinan a leña. Y 45 millones de personas no tienen acceso a energía residencial. O sea, nosotros no podemos situarnos en la situación de los europeos que hablan de crecimiento, ¿no? De dejar de consumir. Porque uno de nuestros problemas es que hay gente que no puede consumir. Uno de nuestros problemas es que hay millones de personas debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ante esas situaciones que nosotros tenemos que también plantear cómo podemos lograr una democratización del acceso. Entonces, la siguiente diapositiva damos algunas ideas, espero que se pueda leer. Lo primero es que el acceso a la energía es un derecho humano. Entonces, más allá de repartir, tenemos que entender la recuperación soberana de los bienes estratégicos para poder compartirlos como población. El segundo, la gestión. La energía tiene que ser sustentable y tienen que participar los ciudadanos de manera activa. Esta idea de sustentable a veces como que se ha terminado transformando en una palabra como sin mucho sentido, a veces como que se sobreutiliza. La idea de buscar esta palabra de sustentabilidad con profundidad, es decir, cuáles son las posibilidades de recursos que entrega cada uno de los territorios, cuáles son las posibilidades, cuáles son los límites de producción de energía que tiene cada uno de los territorios. En el sur de Argentina, en Chile, se está queriendo hacer una represa por el lado de Río Gallegos, offshore, protección sobre costas afueras, se hace fuertemente en la zona de Tierra del Fuego, y una producción muy fuerte de carbón y gas no convencional por el lado chileno. Es decir, se le está intentando dar a ese lugar, a ese territorio en particular, porque se lo supone despoblado, porque se lo supone que de una manera en particular generarlo como un productor de energía para cada uno de los países. Tenemos que entender los límites y la sustentabilidad de cada uno de los territorios para la producción de energía. Otro punto es la diversificación de fuentes. Mañana va a haber una charla que me parece que puede entrar mucho más fuerte en ese tema, en otro tipo de energías que se pueden generar, la solar, la eólica, la mareomotriz, las hidroeléctricas, las centrales de paso, cada una con los resguardos que corresponden. Ninguna de ellas es la solución por sí sola y no se trata de un reemplazo. No tiene ningún sentido si nosotros queremos, sustentar la expansión capitalista desde mi perspectiva. Sería ridículo ya lo hiciéramos con petróleo o lo hiciéramos con eólica. Lo que tenemos que buscar entonces es esa perspectiva de cambio social y la producción y la generación de energía en esos términos. Otro tema es la posibilidad de la seguridad energética, y esto se vincula fuertemente con el tema de la soberanía energética. El derecho a la cantidad necesaria de energía para lograr las condiciones de vida digna de cada uno de los territorios, vinculado a criterios de producción y consumo. Existen demandas energéticas asociadas a una cuestión netamente estratégica, la producción de alimentos, por ejemplo. Por otra parte, la demanda asociada al consumo residencial, a la actividad industrial y el transporte deberían estar directamente relacionadas con la capacidad de producción de energía local y con la posibilidad de importación.
Otro punto importante es la generación de tecnologías locales. Si el paquete tecnológico del fracking caló tan fuertemente fue porque Estados Unidos tenía la capacidad de lobby, tenía la capacidad de... fueron ellos quienes generaron lo que en la industria se llama el know-how, que dicen. Ellos son los que tenían, decía hace un rato atrás, la sartén por el mango, y ellos son los que han vendido este paquete tecnológico a nivel mundial. Es importante que desde las universidades, que estamos muy lejos todavía, de hecho está mucho más cerca de IPF a través de IPF, que su zona, su parte tecnológica, que tiene vínculos con CONICET, con un montón de universidades nacionales. Es muy importante que podamos tener un conocimiento local de nuevas formas de generación de energía, de manera tal que no dependamos de ese tipo de conocimiento. Bueno, la sustentabilidad, la discusión sobre los usos y consumo, me parece que son puntos que he ido tocando previamente. La integración, hay países que pagan carísimo la energía, en América Latina pasa con Perú, pasa con Chile, que pagan carísimo la energía por la imposibilidad de generar acuerdos estratégicos con otros países o con otros territorios. En ese sentido es importante poder generar. Nosotros teníamos la esperanza, por ejemplo, cuando YPF se renacionalizó parcialmente, de que eso viniera de la mano con una asociación, por ejemplo, con PDVSA, por ejemplo, con Pemex de México. Sin embargo, a los meses se firmó el acuerdo con Chevron y bueno, quedó claro hacia dónde iba esta idea. Y finalmente la perspectiva. Como volvamos a vincular esta idea, toda la producción de energía está vinculada a un modelo de desarrollo. Entonces, cuando nosotros pensemos en un ecosocialismo, por ejemplo, o en un buen vivir, eso tiene que ir aparejado en la forma en que pensamos que va a ser la producción energética para esos modelos. Eso es a grandes rasgos los elementos que nosotros podemos encontrar. Este último me parece muy importante. Hay un dicho que dice que la ecología sin política es jardinería. Es esa misma idea, ¿no? La idea de pensar en alternativas, en pensar en reemplazo de fuentes, en pensar en una idea soberana, de una democratización de la discusión energética, siempre con una perspectiva del cambio social, de buscar un otro modelo de desarrollo que nos permita salir de este capitalismo que lleva a esta crisis civilizatoria, y que por otra parte salgamos jugando de esto, ¿no? Salgamos jugando con la pelota, salgamos ganando, y que estos impactos dejen de recaer sobre nosotros mismos, sobre nuestras poblaciones, no solo las comunidades locales. Es importante ampliar la mirada de los afectados. Los afectados no son solo las comunidades que están en torno al lugar. En Bahía Blanca hay un polo petroquímico que ha tenido incendios, que ha tenido lluvia ácida. Eso también se han afectado. El país está atrasado por gasoductos. La comunidad Caraparí en Salta puede dar cuenta de los problemas que esto genera. En fin, tenemos que amplificar esa mirada, tenemos que comprender que no solo los impactos energéticos o de la industria hidrocarburífera sustentada, de la industria energética sustentada en los hidrocarburos, recaen en la sociedad en su conjunto, sino que también que es un punto muy importante cuando nos pensamos revolucionariamente, cuando nos pensamos como clase, cuando nos pensamos desde una mirada de cambio social, que es la que nos permitiría salir de este conflicto actual que tenemos. No sé si ahora la idea es como pasar un momento de preguntas, pasamos el micrófono. Gracias.